y ya iniciamos el 2025 y muchos hacen esas listitas así como para plantearnos metas, hacer las cosas que quizás dejamos de hacer el año pasado, ponernos metas nuevas y todo esto. Particularmente yo prefiero hacer un catálogo quizás de experiencias que yo quiero incluir en mi vida, y me ha funcionado muchísimo utilizar un método donde yo divido en categorías todos los aspectos de mi vida para así pues verlos de una manera más holística, y entonces quizás ahí lo veo como si fuese una fuente. Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, la parte espiritual que se derrama en la parte emocional, porque si estamos bien espiritualmente, pues generalmente vamos a estar muy bien emocionalmente, esta parte emocional pues se derrama en la parte física, porque ¿cuántos no hemos somatizado en algún momento cuando no nos sentimos bien emocionalmente? La parte física pues llega entonces a esa parte de las relaciones, tenemos buenas relaciones porque nos sentimos bien, entonces por eso podemos trabajar bien, y de ahí viene pues la parte de la carrera, la parte económica, entonces se beneficia cuando la carrera anda bien, y así sigue la cosa. Entonces, nada, hemos preparado un programa especial para todos ustedes, le dan arriba al link en la bio de nuestro canal de YouTube, y ahí estuvieron conmigo en este programa Mauricio Nasser, Eduardo Martínez, y compartimos todas estas cosas que han funcionado en la vida de cada uno de nosotros para tener el mejor año de nuestras vidas. Entonces, así es, vamos a dividir la vida en diferentes categorías, vamos a hacer una lista de aquellas experiencias que queremos sentir, que queremos vivir en este próximo año, vamos a incluirla de manera holística y todo a la larga va a funcionar. ¡Feliz 2025! Denle arriba. Vea hoy en Adelina. Estamos celebrando pues ya el natalicio de Juan Pablo Duarte muy pronto. Muy pronto, entonces, muy pronto. 27 de febrero que está ahí también. Y el 16 de enero, que es una fecha que se conmemora poco, que es el día en que se puso a circular la manifestación de los pueblos del Este en el año 1844. Ese manifiesto algunos lo atribuyen a Tomás Bobadilla, otro a Sánchez, parece que lo hicieron ellos dos, y entonces había que escribir un manifiesto para explicar por qué los dominicanos nos separábamos de Haití y por qué proclamábamos una república libre, soberana e independiente. El aniversario es la semana que viene, y además la exacción económica, porque nos impusieron muchas cargas para pagar deudas que no eran deudas nuestras, eran deudas de Haití. ¿Qué tal, amigos? Aquí ya inaugurando año, chicos. ¿Cómo les fue? Bien. Ah, qué bien. ¿Comieron mucho? Porque yo llegué como un bollo de yuca. Qué bueno que nos reciben en este nuevo año aquí, en este primer programa del año. Bueno, es realmente el segundo programa del año, pero con invitado, así que no es parte, en un sentido que no es parte de la casa, pero sí obviamente parte de nuestros corazones y de nuestro hogar. Yo voy a empezar con él no necesita introducción, porque imagínate que yo presentándote a ti, Pelegrín. No. Adelina, feliz bueno. año. Ay, sí, felicidades. Mis mejores deseos para ti, para todos ustedes y para el público que sigue tu espacio en este año, que yo creo que va a ser un año de grandes definiciones en el mundo, en el continente, en la región, en la isla y aquí. Bueno, precisamente yo cuando, desde que llegué, estuve de vacaciones ahí por los Estados Unidos, y desde que llegué dije, quiero hablar con Pelegrín, porque obviamente, imagínate tú que yo diría que hay un derroche de sabiduría y de conocimientos que son productivos, porque hay gente que conoce, que sabe y que no comparte con nadie o que no ayuda al otro, eso es así. Y mira, sobre todo, gracias, porque primer regalo del año, miren todo lo que me han traído, tus libros de tu autoría, ¿no? La mayoría. Bueno, ahí está el libro mío, Choque de Potencia en el Gran Caribe. Hay unas conferencias y una selección de ensayos. Hay el libro del doctor Marino Vinicio Castillo, mi papá. Y hay un libro de Osvaldo Montalvo, con la economía política de la ocupación haitiana. Ah, pero bien interesante. Incluso me llama mucho este tratado, creo que lo había leído, el de Reflexiones sobre la política exterior dominicana. Pero me parece increíblemente oportuno que iniciemos el año con esto, porque son temas
que lamentablemente no salen del tapete. Eso es que, increíble, y estamos celebrando pues ya el natalicio de Juan Pablo Duarte muy pronto. Muy pronto, entonces, muy pronto. 27 de febrero que está ahí también. Y el 16 de enero, que es una fecha que se conmemora poco, pero que es muy importante, que es el día en que se puso a circular la manifestación de los pueblos del Este en el año 1844. Si antes de la independencia hubo un manifiesto que se puso a circular para la firma en todo el país. Sí. Pero mira, y ese manifiesto recogió 160 firmas de líderes nacionales que fueron precisamente los que soportaron el esfuerzo de independencia, el 27 de febrero. O sea, eso fue el 16 de enero. El 16 de enero, ese manifiesto, algunos lo atribuyen a Tomás Bobadilla, otro a Sánchez. Parece que lo hicieron ellos dos, porque ahí se juntaron las dos corrientes. La corriente conservadora con Tomás Bobadilla, que era, vamos a decir, el político más ducho de la vida del país, bajo ocupación haitiana, y Sánchez, porque Duarte estaba afuera. Y entonces había que escribir un manifiesto para explicar por qué los dominicanos nos separábamos de Haití y por qué proclamábamos una república libre, soberana e independiente. Eso es el aniversario en la semana que viene. Y hay algunas actividades previstas. Pero interesante, bueno, entonces que nos involucremos en todo Es eso. bueno que los dominicanos conozcan ese documento. Sí, mira que yo misma te digo, Sí, pero como sí. que... Ese documento es poco conocido, se enseña poco, pero ahí hay una explicación de cómo los dominicanos, el pueblo dominicano, los pueblos del este de la isla de Santo Domingo, que estaban bajo ocupación haitiana, percibían el tiempo de la ocupación haitiana, lo que fue la ocupación haitiana. Ellos hicieron una lista de los agravios, de lo que significó la ocupación haitiana, especialmente destacando la negación del derecho a la nacional, a la lengua, a la religión. Casi nada. A las tradiciones, a la cultura. Sí, lo explican. Y lo explican. Y además la exacción económica, porque nos impusieron muchas cargas para pagar deudas que no eran deudas nuestras, eran deudas de Haití. Y entonces, bueno, eso en la lista de agravios, eso... Recientemente yo incluso... ¿Dónde se pudiera ver ese documento? Yo te lo mando, Pero sí. Quizás no estará publicado sí, está en las redes, en la Academia de la Historia, en el Archivo General de la Nación, se localiza. Y es muy importante, leerlo, ¿no? Es muy importante porque esta república tiene mucha historia, tiene muchas raíces. Y hay que entender cómo fue que actuaron. Mucha gente a ese documento no le da mucho realce porque ponía mucho énfasis en la separación. Pero era natural, nosotros estábamos bajo ocupación, éramos considerados provincias. Había una parte de la población que estaba integrada, pero la mayoría de la población ya estaba cansada de lo que significaba ese maltrato, esos abusos de parte de la ocupación haitiana. Y a veces uno da por sentado la libertad y las bendiciones que tiene, ¿no? Mira, porque no ha vivido momentos tan difíciles. Y que se conoce ese documento como la protoconstitución, porque cuando se declara la independencia el 27 de febrero, el documento, la manifestación de los pueblos del Este, del 16 de enero, ese documento es el que rige la vida republicana hasta que se vota la Constitución el 6 de noviembre. Porque ahí estaban los principios generales de lo que queríamos ser como nación, gozando el valor de la libertad, el valor de la propiedad, el valor de la identidad, el respeto a la dignidad nacional, todo eso estaba ahí contenido. Y después los constituyentes de 1844, el 6 de la Constitución de San Cristóbal, le dieron forma
y además, evidentemente, ahí estaba el espíritu duartiano, trinitario. Se sabe que había una corriente afrancesada que se manifestó en la misma independencia, pero eso no es exclusivo de nosotros. Cuando uno analiza las independencias de América Latina, eso fue una constante de que siempre había una tendencia a la independencia integral, intransigente, pura, y había unas corrientes que buscaban protectorado, buscaban alianzas. Eso se vio incluso en la independencia sudamericana, porque el mismo Bolívar estuvo muy cerca de Inglaterra buscando apoyo y buscando relaciones especiales y todo eso. Pero aquí esa tendencia la encabezaba la independencia y el soberanismo, lo encabezaba el Partido Trinitario, y el mérito de ello es que obtenida la independencia el 27 de febrero de Haití, la separación y la independencia de Haití, inmediatamente se reafirma la voluntad de independencia, porque en julio los trinitarios se ven obligados a dar un golpe de Estado a la Junta Central Gobernativa, porque esa Junta Central Gobernativa estaba negociando ya con los franceses entregarle la península de Samaná. Wow. Y entonces ellos no querían, decían que la independencia no era solo para separarnos de Haití, sino para que no viniera tampoco ninguna potencia a ocupar el territorio. Y los trinitarios dan un golpe, y quien pasa a encabezar la Junta por decisión de Duarte es Sánchez. Es decir, que el proceso de independencia se tuvo que reafirmar pronto. Separación de Haití y un golpe a la Junta Central Gobernativa que estaba torciendo el curso del proceso porque quería un entendimiento con los franceses para entregarle la península y la bahía. ¿A cambio de? Protectorado. El argumento... Que hay que ver si eso todavía no está vigente con otras manifestaciones. Bueno, lo que pasa es que en esa época, imagínate, una isla pequeña en el centro del Caribe, con un enemigo, un adversario, un país vecino hostil que lo había oprimido por 22 años, el temor de mucha gente era que no se podía sostener la independencia, que tenía que buscarse una alianza con una potencia mayor, y se buscó, había corriente de una relación especial con Francia, de una relación especial con España, de una relación con los propios Estados Unidos, y eso se manifestó después. Y aún así, siempre se afirmó la independencia, porque cuando años después de la restauración, que nos... volvemos a España y nos volvemos a separar ya de España, ese movimiento toma otro rumbo buscando el protectorado de Estados Unidos, y más que el protectorado, la anexión. También. Porque tú podías entender una alianza militar que te protegiera, junto con un acuerdo de comercio, que eso ahora mismo muchos países lo hacen. Pero cuando implicaba cesión de territorio con grandes potencias, naciones muy frágiles, había un sector radical, y no solamente un sector interno, sino que las otras potencias se oponían. Claro. Cuando Santana busca el apoyo de España, y hace la anexión a España y nos convierte en provincia española, los haitianos se opusieron y dieron apoyo a la independencia. Pero el plan de los haitianos, y ahí eso se evidenció muy pronto, y el mismo Luperón lo consigna tiempo después, que no participó en esa etapa inicial, pero el plan inicial de los haitianos era, bueno, sepárense de España, pero nosotros vamos a terminar ocupándolo de nuevo.
O quizás con miras a que no tuviéramos más poder. No, en ese era, sentido. mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una posición estratégica. Mira, la razón por la cual, esa es una de las razones poco conocidas, por la cual España termina decidiendo la anexión, porque España no estaba muy convencida de la anexión de República Dominicana. La razón era que ellos temían que Estados Unidos, uno de los dos bandos que estaban en conflicto en Estados Unidos, viniera y ocupara la isla. Si lo podía ocupar el bando de la Unión, encabezado por Lincoln, y ellos calculaban que si venían los Estados Unidos y ocupaban esta parte, entonces iba a lanzar un movimiento de abolición de la esclavitud en Puerto Rico y en Cuba. Y además se iban a anexar Cuba y Puerto Rico, como finalmente se intentó tiempo después, porque Estados Unidos se quedó con Puerto Rico y se quedó con parte del territorio de Cuba y declaró a Cuba una especie de protectorado con la famosa enmienda Pla. Pero ese es el resultado de la geopolítica. Cuando tú estás en la tercera frontera de un gran imperio, no, y en el medio de todo, porque realmente y en el centro del continente, y además que se había, mira, yo me he puesto a investigar y profundizar en estos temas, porque estudiar el pasado es clave para entender el presente y el porvenir. Y no repetir errores. Óyeme, la revolución de Sudamérica, Bolívar, Santander, todos los líderes independentistas de Sudamérica, en realidad llegaron a un pacto tácito de dejar el Caribe fuera del ámbito del alcance de la revolución, porque Estados Unidos, Inglaterra y Francia querían que estas islas quedaran fuera. Estados Unidos estaba mirando desde 1801 a Cuba como una presa, un territorio que conquistar. Estaba la entrada del Golfo de México, claro, que ahora está el debate de que el presidente Trump dice que se debe llamar el Golfo de América. Y ahí está ese debate. Pero ¿por qué geopolíticamente Estados Unidos estaba viendo la Florida y la isla de Cuba? Porque ellos sabían que ya ellos tenían la Luisiana, o aspiraban a tener el control de la Luisiana, en 1801 todavía no la tenían, y entonces controlar la isla y controlar la Florida era importante para asegurar la navegación. Claro. Y por eso negociaron con España la adquisición de la Florida, y después, cuando España se debilitó mucho, intervinieron en la guerra en la guerra cubano-española, la guerra de independencia de Cuba, intervinieron a favor y relativamente terminaron absorbiendo a Cuba en Florida. Bueno, no, es que se ha dado el proceso, es un proceso complejísimo, porque la Florida ahora mismo es un estado bajo la influencia de Cuba. Que si tú hablas inglés, la gente te mira como... óyeme, los norteamericanos tienen que estar calculando. Mira, si nosotros dejamos a los cubanos se anesan la Florida. Es un pueblo muy luchador. No, evidentemente. Sin embargo, no deja de llamar la atención de que todavía tienen la situación que tienen durante tantos años. Te lo digo porque acabo de hablar con muchos cubanos ahora y no deja de sorprender que todavía están estancados en el mismo lugar. Esa parte que se... Mira, todo esto ha sido una tragedia, resultado de lo que pasa cuando los países pequeños quedan enredados en las pugnas de las grandes potencias. O cuando no hay proyectos de nación que sean coherentes y además que se lleven a cabo. Pellegrini, yo me tengo que ir a
a comerciales, pero ese es el punto que quiero. Vamos a hablar del proyecto de nación. Hemos llegado, interesantísimo todo. Fíjate que este preámbulo ha sido muy importante porque a veces hay que refrescar la memoria. Me gusta mucho cómo en las escrituras Dios se encarga de recordar y recordar y recordar. Fíjate que le dice, recuérdate cuando te saqué de la tierra de Egipto, recuérdate, o sea, eso tenía un propósito. Y es que si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber para dónde vamos. Para dónde vamos. Así es, así que volvemos en breve. Usted no va para ningún lado porque se queda con nosotros. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que no se fueron para ningún lado, como les advertimos, porque esto solo se pone mejor. Sí, qué bueno que hiciste todo ese desglose anterior, y la verdad que uno se queda oyéndote, quiere escuchar más, porque incluso aunque uno sea docto en los conocimientos de nuestra historia, aunque no todo el mundo puede decir lo mismo, pero yo amo mi historia y a mí me gusta la historia en general. Pero es fascinante. Hay muchos, claro, porque es que cuando incluso fíjate, uno mismo hace su historia familiar y uno dice, no, pero es que mi abuela era de esta manera, es que yo heredo esto, es que esto es la tradición de nosotros. Entonces yo digo que eso le da mucha identidad a uno. Ahora bien, estamos iniciando años. Y yo me pongo a pensar que una de las cosas que casi todo el mundo hace es ese cuadernito con las metas y déjame organizarme y déjame ver cómo es que voy a hacer el presupuesto, cómo voy a manejar mis relaciones mejor, cómo voy a cambiar de trabajo. O sea, uno hace un plan y uno cree que esa parte individual de todos nosotros pues se va al colectivo y sobre todo también a quienes nos dirigen como nación, como que eso es como lo que se estila. ¿Entiendes tú que nosotros hemos sido tan organizados y que vamos bien? Porque se habla mucho de que tenemos un plan de nación, hay una agenda 2030, creo que estamos en el 20ngo ya. Sí, pero esa agenda 2030 no es local, eso es una agenda pero global que los organismos internacionales la quieren imponer a todo el mundo. Aparentemente es muy atractiva y muy beneficiosa. Cuando tú te vas al detalle, tú te das cuenta de que hay aspectos que son ominosos, porque, entre otras cosas, esa visión del imperialismo globalista que ha empezado a ser derrotado por Trump. Sigue siendo imperialismo. Sí, sigue siendo imperialismo y sobre todo que fomenta la cultura de la muerte. Porque uno de los objetivos mayores es el control y la reducción de las poblaciones del planeta, de los pueblos, y las naciones pequeñas no se pueden dar ese lujo. Ninguna nación se puede dar ese lujo. Llama la atención que las naciones muy desarrolladas, muchas de ellas, están mermando su población a propósito. O sea, ellos mismos se están autoaniquilando en un sentido, pero a nosotros como que nos quieren fumigar. Yo creo que estamos ahora mismo presenciando un cuadro dramático, ominoso, raro, no muy terrible, de derrumbe de un orden mundial, de un orden global que no se puede sostener. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama El fin del mundo es solo el comienzo. Escrito por un geopolítico, un geoestratega, experto en economía, experto en demografía, que explica lo que él llama la cartografía del derrumbe de la globalización. Y dice que el punto culminante, el punto de inflexión del proceso de integración de las cadenas globales y el derrumbe de las cadenas globales que ha seguido fue la epidemia del COVID. La epidemia del COVID rompió ya la confianza en esa idea que había de que el mundo iba al multiculturalismo, al multilateralismo y que iba a surgir una especie de gobierno mundial, y todo eso se ha ido a pique. O quizás puso al ser humano a pensar, también a repensar la vida. Bueno, y a replantearse. Bueno, lo más importante es que cuando eso se dio, provocó un cambio importante en el país más influyente del mundo, que es Estados Unidos.
porque Estados Unidos estaba con las élites estadounidenses y occidentales muy embarcado en esos planes junto con los europeos. Y con una utopía ilusa, yo te diría que tonta, vamos a dominar el mundo, pues China va a ser la fábrica del mundo y nosotros vamos a dictar las reglas y todo el mundo va a tener que acomodarse al modelo del multiculturalismo, al modelo del multilateralismo, van a tener que someterse a los programas de control de poblaciones, vamos a dar paso a la cuarta revolución industrial, vamos a crear la cultura del transhumanismo, toda esa locura. Es que hay ideas que si son bien descritas y con palabras muy bonitas y ornamentadas, suenan bien. Óyeme. Cuando tú me hablas de igualdad, a mí me gusta. Cuando tú me hablas de que vamos a tener libertad, a mí también me gusta. Esa idea. Pero hay que ver. Claro, pero esa idea, y los que somos creyentes sabemos que cuando el hombre saca a Dios de la ecuación y se convierte en el centro mismo, en lo que se llama una cultura antropocéntrica, donde el hombre es la medida de todas las cosas, el principio y el fin, ya eso te dice que ahí va a haber problemas. Y efectivamente. Y seréis como Dios. Claro, y estamos viendo, a mí me gusta la metáfora esa, que es bíblica. Estamos viendo el derrumbe de la Torre de Babel. Lo estamos viendo. Ese libro que muchas personas no entienden, que no tiene que ver con la Torre de Babel. Que no tiene que ver con la visión religiosa, es un libro de geopolítica, es metafórico, pero te lo explica bien. De que el mundo tiene que prepararse para una nueva etapa. Y eso empezó precisamente cuando el Tea Party aparece en Estados Unidos, cuestionando el modelo de globalización. Y sobre el Tea Party aparece una figura que nadie pensaba que podía jugar el papel que ha jugado, y llegó a Estados Unidos con un plan, lo dijo muy claro, de reconcentrar a Estados Unidos en los Estados Unidos para volver a ser América grande otra vez. Porque esa visión parte de la idea de que la expansión imperialista, la participación en muchas guerras, el tratar de controlar los procesos globales es una fuente de debilidad. Entonces lo sacaron por eso. De hecho, propiamente mi tesis en ese libro, en el que voy a publicar ahora próximamente, es que las élites globales no aceptaban un reto tan peligroso, tan ominoso como ese. Nosotros tan pequeñitos, así en el medio de todo, ¿qué podemos hacer realísticamente? Mira, lo más importante, porque esa pregunta tuya es muy pertinente. Mira, nosotros tenemos que pensar en términos realistas en lo que nosotros podemos controlar, porque hay procesos que se escapan a nuestro control. Entonces, para pensar bien, en primer lugar tenemos que tener una visión de realismo geopolítico. A mí me gusta estudiar la geopolítica. De hecho, soy el director del Observatorio de Geopolítica de la Universidad del Caribe, recientemente fundado. Es una materia que la estudio hace muchos años y sé que la geografía juega un papel importante. No, y que ya es imposible. La conciencia geográfica de las naciones es clave. Si tú no sabes dónde tú estás, de cuáles son tus entornos, entonces tú estás corriendo muchos riesgos. Entonces nosotros como país estamos en el centro del continente, en el centro del Caribe, en un vecindario bien complicado. De rutas calientes. No, un vecindario muy complicado, pero extremadamente complicado. Históricamente ha sido así, desde que Colón llegó aquí creyendo que iba para China y Japón. Seguimos siendo la ruta no de la seda, entonces, seguimos siendo la ruta de muchas cosas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente. ¿Qué pasa?
¿Qué nos garantiza a nosotros como nación el futuro? O un futuro bueno. Fortalecernos. Yo tengo esta tesis. Nosotros somos un pueblo resiliente. Acostumbrado a muchas cosas. Mira, contra todos los pronósticos, este país, que es la nación con más perfil de nación de todo el continente. Sí. De todo el continente, el país que tiene la mayor integración, lo que Vasconcelos, el intelectual de la Revolución Mexicana, llamó la raza cósmica. El país que más tiene eso es República Dominicana. Antes de ser Estado, ya nosotros empezábamos a afirmarnos a base de la formación de un tipo humano criollo. Nosotros fuimos los primeros que llegamos. Pero no solamente los primeros. Aquí vinieron los ingleses a dominar la isla y tuvieron que irse. Porque el criollo dominicano, dirigido por el conde de Peñalba, lo puso en fuga. Y de ahí sale la colonia de Jamaica. Porque los ingleses vinieron a dominar esta parte y no pudieron. Los franceses sí lo tuvieron más suerte porque por estupideces de falta de visión geopolítica, los españoles produjeron las despoblaciones. Y ahí eso lo aprovechó Francia para ocupar la isla, pero nosotros enfrentamos a los franceses. El culto a la Virgen de la Altagracia, la gente no lo sabe. 21 de enero, ¿por qué? En este mes. Un programa de eso nosotros, sí. Por el año pasado. Claro, acuérdate que lo hicimos, incluso estaba el general Soto Jiménez. Estaba aquí. Fue la batalla de la limonada, o limonade. ¿Contra quiénes fueron? Contra los habitantes de la parte occidental, que no eran haitianos, eran los franceses. Y fueron las tropas criollas los que derrotaron a los franceses. El país ha madurado. Ahora tenemos que estar claros también de cuáles son las debilidades. Y porque amor no quita conocimiento. Nuestras élites han mejorado, nuestras élites políticas, mira, económicas. La tesis mía, Adelina, y me alegro que me haga la pregunta, la tesis mía es que nosotros surgimos con un proyecto nacional, porque lo que Duarte concibió fue un proyecto nacional. Sí. El proyecto trinitario. Y muchas... en cada generación siempre ha aparecido un grupo que ha actuado con la visión de proyecto nacional de base republicana. ¿Qué pasa? También Duarte había advertido que iba a haber un sector, una minoría, eran minorías que no creían en el proyecto nacional. ¿Qué es no creer en un proyecto nacional? En creer que un pueblo no puede constituirse en nación. El Papa Francisco pronunció una homilía hace mucho, cuando era arzobispo de Buenos Aires, que decía: la patria es un don, la nación es una tarea. O una obligación. Una tarea que obliga. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos patria, pero construir una nación es una tarea de todos los días y la responsabilidad mayor corresponde a las élites o clases dirigentes, o los que fungen como élites o clases dirigentes. Que son los que pueden influenciar. Que son, desde el punto de vista de las ciencias sociales, los que tienen más influencia, más poder, más riqueza, más conocimiento. Esas 4 categorías. Los que tienen más que el promedio de la población, tienen, por tener más poder, más influencia, más riqueza, más conocimiento, están más obligados. Cuando las élites son disfuncionales, cuando no cumplen su papel, entonces
se debilita el proyecto nacional. ¿Hablamos de una élite política o de una élite económica? Porque aquí todas. hay como una diferencia aquí muy palpable entre la élite política y a veces la económica, porque hay personas que pertenecen a la élite económica que han sido los señores continuos de la élite política. Bueno. Ahí tú me vas a corregir en el próximo bloque. Perdón que te interrumpí, pero es que no me hagan tanta Está bien. Nos vamos a pausa, pero quédense ahí, ya volvemos. Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir ahí con nosotros, recordándoles que todo el contenido está en nuestro canal de YouTube y si no se ha suscrito, por favor suscríbase. Aquí andamos. Entonces, te preguntaba en el bloque anterior, hay quizás un patrón que uno viene viendo, porque fíjate, a veces uno tiene fabrica sus utopías propias. Sí. Hacemos asuntos mentales, vamos a ponerlo de esa manera, en donde nosotros entendemos que ya deberíamos tener la madurez de tener un continuismo en nuestros gobiernos, en donde no importa quién esté, sino que se va a continuar con un proyecto de nación que fue fraguado en nuestros ideales, en nuestros valores, y que eso va a ser apartidista, porque todos somos dominicanos. Sí. Pero ¿qué pasa? A veces vemos que hay un grupo que es el mismo, que gobierna detrás de los gobernantes. Sí. Entonces, ahí yo quisiera que tú me Mira, esa es la clave para entender la historia nacional. Desde el principio fue evidente que había una corriente que apareció en diferentes momentos con diferentes representantes, pero en esencia era la misma corriente, con una visión patrimonial. Que esto es un territorio, es una finca con pasaporte, que me gusta la figura para que la gente lo entienda. Una finca con pasaporte donde ellos son los dueños de la finca. Y que los políticos son los capataces, los administradores, no son quienes ellos quitan y ponen, o los peones de la finca, y eventualmente cada cierto tiempo se produce un cambio. Eso es el gran reto que tenemos desde que se fundó la República, es debatirnos entre ser una finca con pasaporte o ser una nación con base republicana que integre fuertemente a los dominicanos. Y cuando yo digo integre a los dominicanos, es que todos los dominicanos se tienen que sentir ciudadanos de una nación que los necesita, que los reconoce, que los apoya, que les da servicio, que le da servicio, que garantiza que ellos no reciben favores, dádivas, sino que se le garantiza su derecho y sus libertades. Entonces, el dilema histórico ha sido ese. El país ha ido creciendo a contrapunto, avanzando en esta dirección, pero con esta tendencia. En algunos momentos predomina esa corriente de relación oligárquica atrasada, porque reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. La política se desvirtúa, no aparecen grandes líderes con fuerza propia. Hubo un periodo, por ejemplo, en el periodo post-Trujillo, sí, que tuvimos tres líderes construyendo la democracia, porque después de un régimen fuerte que a su vez puso fin al periodo de los caudillos, porque sin el régimen de Trujillo el país no hubiera salido de la etapa de los caudillos rurales. Fue en cierta manera para poder construir un Estado relativamente funcional, había que acabar la inestabilidad que provocaba el caudillismo de las montoneras. Como se hizo en otros países también. No, y pasó en Venezuela. En Venezuela, Juan Vicente Gómez, claro, si tiene un mérito histórico, fue precisamente el haber acabado 100 años de guerra civil.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, muerto Trujillo en medio de la Guerra Fría, en el contexto de un Caribe donde estaba una Cuba revolucionaria, República Dominicana emerge, y tenemos 3 líderes ilustrados. Y que seguían Balaguer, ideales, pero que tenían autonomía, porque ellos como líderes, ellos no hacían encuestas para decirle a la gente lo que la gente quería oír. no tenían redes, acuérdate. No, no, pero aún así ya las encuestas existían y ellos no, obviamente, eran sociólogos intuitivos, sobre todo Balaguer. ¿No te llama la atención que ninguno de ellos amasó grandes fortunas? No, no, porque eran gente concentrada, eran gente en concentrada creían, independientemente de si en su idea de nación. Claro. Y pasó con Balaguer, que fue el que tuvo más tiempo en el poder, manejando crisis muy complicadas en el orden exterior y sobre todo en el orden interno, porque propiamente Balaguer evolucionó llevó al país hacia una transición democrática, pero pasó por un periodo propiamente de bonapartismo, donde tuvo que ejercer el poder por encima de los intereses de clase. Y yo solamente recuerdo esto, para que la gente tenga una idea. Cuando Balaguer inició su gobierno en 1966, su primer decreto fue cerrar los aserraderos. Ah, mira, yo no tenía ese dato, el primer decreto de Balaguer. Cerrar los aserraderos. Y uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado de la isla de Santo Domingo, de esta parte? Porque de Haití sabemos lo que pasó por no hacer eso. ¿Qué hubiera pasado si Balaguer no toma esa decisión que afectaba intereses, incluso de gente de su propio gobierno? Entonces, él tenía la conciencia, la visión. Lo que pasa es que esos proyectos, el proyecto que construyó Trujillo, tenía un contenido de visión nacional. Se ha debilitado el proyecto de nación. Pero no era de Trujillo, era del Partido Nacionalista que encabezó Américo Lugo. Porque los intelectuales, los políticos, lo que decidieron después fue cerrar fila y bueno, el hombre fuerte, en medio de la depresión, en medio de la guerra, en medio de la Guerra Fría, vamos a cerrar fila con esto y vamos a darle fuerza a un proyecto nacional, vamos a darle ideas a este gobernante para que impulse y ejecute medidas que hay que tomar. Obviamente, un costo humano, social, histórico, alto, pero sin duda, ahí se fue configurando, como lo admite el propio profesor Bosch, el doctor Balaguer, el mismo Peña Gómez aceptó esa realidad, la misma escuela, el sistema de salud, muchas cosas que empezaron propiamente con la intervención americana, porque en eso hay que ser objetivo. Que también eran ayudó a... hijos de esa época. Claro. Si entonces, ¿qué pasa? Ahí había una visión de nación, una aspiración, y después ellos que vivieron ese periodo, por ejemplo, Balaguer era alérgico a los préstamos. Moderno, una visión moderna. Hacia la construcción del Estado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Cuando viene la caída de la Unión Soviética y empieza el periodo del consenso Washington, postmodernismo, ya sopla los aires de la globalización, del multiculturalismo, del globalismo, un hombre en general con del multilateralismo. Entonces, bueno, llega el presidente Fernández, pero el presidente Fernández llega en el periodo donde los vientos que soplan son los vientos de la globalización. Y él, de alguna manera, interpretó eso y vamos a decir, se incluyó en la tendencia, aunque el PLD fijó algunos límites a lo que era eso, porque ellos nacieron como un partido de liberación nacional, entonces no podían
desbordarse en complicidades o sometimiento a la cuestión global. Porque todas esas corrientes globales impactan localmente, pues hay que ser en eso justo. Ahora está reviviendo el concepto de las naciones. El último que lo reconoció. ¿Por qué crees que es eso? O sea, yo no veo que eso, ¿tú entiendes que aquí se está reviviendo eso en República Dominicana? En el mundo, Sí, y aquí el sentimiento está. En el mundo existe, y la última prueba que tenemos, son muchas las pruebas, además de la última elección del presidente Trump. Unidos, ¿no? Sí. Además de eso, un ejemplo interesantísimo es en el campo ideológico, teórico, que Francis Fukuyama, el hombre que escribió el famoso libro El fin de la historia, para loar la globalización, dando por entendido que se acabaron las fronteras, se acabaron las identidades, todo lo iba a determinar el mercado, la cultura unificada de todo el mundo. Otro imperialismo, ahora económico. Era el imperialismo globalista, muy maquillado. En buen dominicano, hasta peor. Óyeme, porque es muy sutil. El mismo Fukuyama escribió recientemente en Foreign Affairs un ensayo donde él admitía ya que no es posible atacar a las naciones sin destruir la libertad. Que si va a haber vestigios o espacios de libertad, es necesario garantizar que las naciones existan y funcionen. Eso es válido para las naciones grandes. Ahora, el gran problema que tenemos los que estamos en naciones pequeñas es, bueno, cómo nosotros demostramos que nos merecemos el trato nacional. Y eso va a depender de la unidad interna que se logre entre los dominicanos de todos los estratos alrededor de la dominicanidad, que es el eje constructor, articulador del proyecto nacional. Mirando nuestro pasado, que es riquísimo en buenas historias, en cosas interesantísimas, mirando también nuestro pasado para ver qué no podemos repetir. Y sobre todo, mira, yo te diría ahora, mi convicción, se lo he dicho a mucha gente del foro permanente del partido político, a los líderes de los partidos mayores, miren, el ciclo histórico que empezó en el 96 termina ahora. El presidente Abinader lo que está es concluyendo un ciclo, y su gobierno, este gobierno, es un gobierno de transición. Lo que va a ser el nuevo ciclo, todavía nadie está en condiciones. Nadie está en condiciones de decir. Entonces uno tiene que reírse porque uno ve una cantidad de novatos, de gente de rookie league, de ligas menores, haciendo cálculos, haciendo ejercicios de seducción sobre la base de que ya la nueva generación se va a abrir paso. Eso no tiene que ver con nueva generación. Tiene que ver la historia, el patrón histórico de República Dominicana y de buena parte de América Latina, pero en República Dominicana una constante es el patrón de los 30 años. Y no lo determina solo un cambio generacional. Lo determinan la mayoría de las veces factores externos. Te tengo una buena pregunta. Nos vamos a pausa, ¿sí? Nos vamos a pausa y entonces ahí, esta que viene es buena, así que si tiene que hacer algo, déjelo para ahorita. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que siguen ahí. Yo no hablo mucho porque aquí no hay desperdicio, ¿verdad? Mejor me callo. Pelegrín, en el bloque anterior me encantó eso que dijiste, de que todo va a radicar en la unión. Ahora, ¿cómo y quién nos va a unir? Porque
obviamente el presidente Abinader ha sido un presidente muy sui generis, un político muy sui generis para lo que teníamos anteriormente. Y él hasta ahora pues ha logrado concitar la confianza de muchos. Pero no es lo mismo, ni es igual, como dicen por ahí. También el panorama ha cambiado. Ahora, yo no sé si es que nosotros vamos a ir, que es más fácil ahora con el presidente Trump como dominicanos, como latinos, contrario a lo que muchos creen. Nos pusieron el asunto más cómodo, vamos a ponerlo así. Mira, en un sentido sí. Okay. Porque no todo es inmigración. La gente, no, que va a acabar con los inmigrantes. No, y además hay una realidad, yo creo, comparado con la agenda que tenía el Partido Demócrata, que la estaba ejecutando. Con respecto a la isla de Santo Domingo, la tenía. La tenía. Eso es una agenda que empezó con Clinton, es más, con los Kennedy, con Clinton, con Obama. Y en esta administración ellos le estaban dando una fuerza terrible y siguen dándola. Todavía ahora. Muy fehaciente. Ellos están encaminando muchas cosas porque ellos quieren dejar resuelto lo que el presidente Abinader denunció, que yo también lo había señalado hace muchos años, la solución dominicana al problema haitiano. Que eso no es una solución real, eso es detonar una guerra en la isla. Ni se le ha pedido a más nadie en el mundo. No crea. Lo que pasa es que el esquema del Estado pivote, Estado tapón, ha operado en otros contextos y no ha traído mayores problemas porque hay mucha afinidad cultural. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el rey de Jordania. El 80% de la población de Jordania es palestina. Sí, pero estás hablando de Jordania. Bueno, un país pero que son musulmanes, ellos no creen en los estados nacionales, ellos creen en la UMA, y entonces él es un rey con mucha legitimidad. Eso es, ahí en ese contexto opera. Turquía asume millones de sirios, asume gente que vino de Irak, de Afganistán, porque Turquía fue la gran potencia de esa zona. Pero en la isla de Santo Domingo, donde hay 24 millones, 23 millones de habitantes en 76.000 kilómetros, donde tú tienes un estado fallido que ha sido descartado, que es lo más triste de todo, que pretender que el otro estado lo puede administrar y lo puede gestionar y que al final la solución está en el territorio dominicano, ya lo que se está viendo es que eso no funciona, porque está afectando los servicios públicos, está afectando de salud, de educación, está... Entonces, ¿por qué tú crees que el presidente Trump va a favorecer a la República Dominicana? Bueno, ya con el hecho de que esa gente que tenía esos planes estén fuera del poder, creo que vamos a tener mejores interlocutores. Creo que el presidente Trump, de alguna manera, bueno, porque la agenda... Por ideología, y por la agenda que él tiene allá, es exactamente la que aquí se está planteando hace mucho. Por ejemplo, nosotros, mucha gente dice, no, que ustedes están con Trump. No. Nosotros tenemos la agenda que el presidente Trump enarbola antes de que él fuera candidato. Se identifican. Claro, porque nosotros venimos, ¿hace cuántos años nosotros estamos planteando el tema del muro? O el tema del control migratorio. Sí, eso está planteado y Vinicio lo planteó. ¿Eso cómo va a incidir en el líder o los líderes que vayan a surgir en la República Dominicana? Y fíjate que te digo que vayan a surgir. Fue a propósito. Yo creo que va a venir una recomposición de fuerza. No solamente en el Caribe, en toda América Latina. Y obviamente... Pero América Latina no se está recomponiendo muy bien, que digamos. Vamos a pasar un periodo complicado. Ahora, mi planteamiento, que lo tengo en mi libro, tú lo puedes ver ahí. Que por cierto, ahí, ¿dónde están los libros disponibles? Encuesta, es que yo creo mucho que uno de los graves errores que cometió el liderazgo latinoamericano fue haberle dicho al presidente Bush en el Mar del Plata, no al ALCA.
Sí, y falló el liderazgo latinoamericano y falló el liderazgo norteamericano porque no amarraron en ese momento lo que iba a ser el área más importante de integración. Los norteamericanos obviamente estaban muy entretenidos con el tema de China. Tenían la obsesión de irse a China. ¿Y no fueron también seducidos los claro, no, porque los chinos le estaban ofreciendo el gran mercado chino, los precios chinos, las condiciones de trabajo chinos. Caen bien los precios chinos. Y entonces las grandes corporaciones de Estados Unidos, no, vámonos para China. Y China obviamente es una nación milenaria, con una alta cultura, son muy disciplinados, pero en términos estratégicos, esta zona de las Américas, desde Groenlandia, ahora que Trump la metió en la ecuación, yo voy a dar una conferencia pronto sobre ese tema, te voy a invitar, hasta Tierra del Fuego, esa integración de esos espacios sería de alto valor estratégico para todos, no solo para Estados Unidos. América para los americanos fue el lema de la doctrina Monroe, pero también fue el lema del Congreso de Panamá que convocó Bolívar y Santander, que mucha gente no menciona eso. A Estados Unidos se le convocó, Bolívar convocó a Estados Unidos a participar. Lamentablemente el delegado americano no llegó, murió en el camino, en esa época, imagínense. Pero ahora reformular la integración continental, el ALBA sobre otras bases, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Seguridad Hemisférica, es un tema también de altísimo valor, pero hay que hacerlo sobre otras bases, porque tiene que ser América para todos los americanos, todos, no para los norteamericanos. Bueno. Todos tenemos, tiene que ser una relación de ganar-ganar. Y el Caribe debe ganar más. Nosotros tenemos buenas bases para eso, estamos sumamente preparados para... Sí, es que tenemos, mira, la base cultural que hay para el acercamiento a las Américas es muy grande y creo que Trump lo entiende, porque fíjate que acaba de nombrar al secretario de Estado, primer latino, secretario de Estado, y a Mauricio Claver para la misión en América Latina y a otros más, que de alguna manera entienden, están más cerca de la idiosincrasia latinoamericana. Y si se formula un buen planteamiento de un buen trato, y pasamos la página de las historias amargas y de los desencuentros y de las diferencias ideológicas, obviamente yo a los Estados Unidos, eso lo dije yo en un evento del Capitolio, me invitó mi amigo Lincoln Díaz Valar hace muchos años. Yo dije, Estados Unidos sí tiene que revisar cuál va a ser la relación que va a tener con los países de América Latina, porque tienen que ser relaciones con las naciones, con los pueblos, no con los dueños de las fincas con pasaporte. No usé ese término, pero sí dije con minorías que se consideran por encima de sus pueblos. Quizás conocer más la cultura de estos pueblos. No, y sobre todo esa relación que se ha usado tanto en contra de los pueblos. Hay que integrar las naciones. Nosotros tenemos que tener un proyecto fuerte integrador, pero también eso vale para toda la región del Caribe. ¿Cuál sería quizás, porque nos quedan 2 minutos nada más, cuál sería quizás el único punto que tú no dejarías de tratar de ejecutar entonces en este nuevo año como parte de la agenda? No, yo estoy dedicado, y te lo digo, en cuerpo y alma, a la generación de un movimiento nacional patriótico, soberanista, de formación de juntas patrióticas para enfrentar lo que es el mayor desafío de toda la historia dominicana, que es la ocupación progresiva del territorio nacional por parte de Haití. Eso hay que enfrentarlo, pero eso no lo va a enfrentar un gobierno, ni las Fuerzas Armadas, por sí solas no puede.
se necesita un pueblo unificado, consciente, movilizado y contando con la gracia de Dios, porque sin Él nada podemos. Ese problema es tan grande porque nosotros queremos una solución internacional a los problemas de Haití. Claro. Y una solución. Hay solución. Lo que duele es que es un Estado fallido, nadie lo discute, pero lo que a uno le duele particularmente es que lo han descartado. Sí. Y al descartarlo, automáticamente están poniendo en peligro a República Dominicana. Entonces, no se puede descartar. Y si América, empezando por Norteamérica, pero todas las Américas, y la comunidad transatlántica no hacen el esfuerzo que tienen que hacer en Haití para levantar un país frágil, que es un peligro también para nosotros y para toda la región. Bueno, si se levanta, es un éxito de todos. Claro. Si fracasa y viene un conflicto, va a ser un fracaso de la comunidad hemisférica. ¿Y qué puede cambiar? Porque durante todos esos años nada ha cambiado en ese sentido. Bueno, no hay el abordaje, hay que cambiarlo. Porque, mira, voy a decir algo que no es mío, lo dijo Edmond Mulet. Nunca el problema de Haití se ha abordado con un mandato ejecutivo. Todas las misiones que han ido a Haití han ido sin mandato ejecutivo, a solamente mantener un orden público mínimo. Y eso no funciona ni para Haití ni para nosotros. Y la otra misión, que es más difícil, mucho más difícil, pero eso amerita un programa especial, es encontrar el emperador japonés de Haití. Yeah. Okay. Eso amerita para explicar. Y hay que explicar por qué el emperador se necesita, primero que los haitianos acepten, bueno, fracasamos. Como nación. No, logramos, sí. La culpa es compartida de ellos con buena parte del hemisferio en diferentes momentos, pero aquí no se trata de buscar culpables, aquí se trata de encontrar una solución y evitar un problema mayor. Claro. Porque, y además hasta por fraternidad humana. Por solidaridad elemental, hacia un grupo de seres porque se necesita, óyeme eso. Yo le escribí una carta al Papa Francisco en el 2013, sí, claro. Okay. Y después le he mandado varios informes al departamento, a la Secretaría de Estado del Vaticano, planteándole el tema de que necesitamos la alianza de la Iglesia Católica, de los concilios evangélicos, todo, para que ese tema se aborde con un sentido realmente trascendental, porque a nosotros nos definieron como el continente de la esperanza, pero si en Haití, si en la isla de Santo Domingo, que es donde empieza todo el proceso de crear esta nueva civilización, se produce un fracaso de ese tipo, entonces no hay esperanza, no es verdad que hay esperanza. Que uno a veces no cae en cuenta de que realmente son americanos también, aunque sea ese bolsillito con es parte de una historia muy dolorosa, muy traumática de las Américas. Mi conferencia se llamó, te la voy a mandar, 1x7 Plus. Cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo. Porque hay que decir las dos cosas. ¿Se puede reconstruir? Sí. Pero el objetivo es también evitar una guerra, porque nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses y no vamos a permitir que nos descarguen esa crisis sin luchar por mantener nuestra condición de nación libre, soberana e independiente. Amén. La solidaridad empieza en casa, ¿no? En casa, claro, claro. Bueno, aquí me quedo yo mis libros, me da pena, pero tú también te tienes que ir, que te vas para una conferencia, otra conferencia. Sí, no, voy aquí te amarramos públicamente. Voy para la catedral. Qué bueno. Voy por la catedral porque el padre Alegría me invitó a su aniversario de ordenación sacerdotal y voy para allá.
Hay que felicitarlo entonces muy de este bien. lado. Gracias por haber compartido con nosotros todo esto. Realmente yo creo que aquí te amarraste públicamente a volver. Bueno, a volver porque la verdad que el tema es extenso e importante. Y creo que podemos aprovechar trascendental este mes, no solamente porque entiendo que no solamente es febrero, el mes de la patria, hay un año de la patria, ¿no? Completo, los 365 días del año, y aparte de, pues la gente está renovando fuerzas y metas y todo esto, y creo que es bueno seguir inspirando, entonces aquellos que nos gobiernan y nos lideran, pues a tomar todo esto en consideración. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Adelina. Un Muchas abrazo gracias. a la Bien. familia completa. Bien, igual a ti. Claro que sí. Bien. Y un beso grande a todos ustedes. Ya saben, los libros están disponibles en librería Cuesta. Y si no, pues usted le cae a Pelegrín que se los regale. el que le queda, la edición que le queda. Beso grande. En Amazon está también. Ah, en Amazon. Sí, sí, no, pero pues. con una portada diferente, porque esa tiene una portada del presidente Trump con los chinos. Y este que tengo aquí. el último, el sí, último, sí. Fíjate que ahí está. eso se escribió en la pandemia. Ese sí. Choque de potencias en el Gran Caribe. En el Gran Caribe. Yo creo que sí, que lo habíamos comentado. Y el mismo libro está con otro formato en Amazon. Esa foto está impactante. Habla por sí sola, las mascarillas, los líderes. Y el único que no tiene mascarilla. Exacto. ¿Qué vamos a decir? Señores, nos vemos en una próxima. Bye bye.